Una vez que hemos pasado el proceso de facturación, el programa lo que ha generado ha sido la cartera de aquello que está pendiente de cobrar. Entonces, si nosotros cogemos y decimos de fecha de factura del 31 de marzo, que es lo que hemos generado, pues nos ha generado los 15 giros, ¿vale? Los 15 vencimientos. Giros o no giros, ya veremos lo que son, si son. Vale. Lo que os decía, lo que vamos generando el programa lo que nos genera son los giros con aquello que está pendiente de cobrar. Vale. Pero lo que nosotros hacemos desde GIDE es controlarlo todo desde gestión. Entonces, por eso es tan importante que se generen los cobros y las remesas y todo desde la parte de gestión. Entonces, uno de los datos que hemos estado viendo es el tipo de documento, si es bancario o no bancario. No sé si esto lo tenéis claro, pero lo que os explico que el tipo de documento bancario o no bancario al final es resumido a si yo lo puedo remesar o no lo puedo remesar. Entonces, aunque una transferencia me llegue al banco, es un tratamiento no bancario. O sea, yo no voy a remesar una transferencia o un cobro con tarjeta, sí, va al banco, pero no es de tratamiento bancario. Es de tratamiento no bancario. Es como un efectivo a todos los efectos. O un cheque es a todos los efectos, es como un efectivo. Entonces, eso es la parte que tenemos que tener más o menos clara. Entonces, nosotros tenemos dos maneras de cobrar. Vía el banco, nosotros le enviamos una remesa al banco y el banco gestiona el cobro y nos devuelve como impagado aquello que no haya podido cobrar, o gestionamos el cobro a través de transferencia porque el cliente nos genera un ingreso o porque viene el cliente y nos paga en mano o de este tipo de dos formas, ¿vale? Es el tratamiento bancario y el tratamiento no bancario. Bien, si ahora estamos viendo la cartera, entonces es importante, esta es toda la cartera que nos ha ido generando en base a las facturas que ha ido haciendo. Bueno, voy a explicaros un poquillo lo que pone en la cartera. Bueno, empresa, serie, número de factura y el vencimiento. ¿El vencimiento qué es? Pues el vencimiento es, si yo tengo giro 30, 60, 90, pues me va a generar 3 vencimientos. O en este caso, como hemos visto aquí, el primer vencimiento a 30 días, el segundo vencimiento a 60 días y el tercer vencimiento a 30 días, a 90 días, perdón. Luego el documento de cobro es importante. Aquí es donde vamos a indicar de qué manera se va a cobrar y si eso es tratamiento bancario o no bancario. El giro, pues es un giro y es tratamiento bancario, ¿vale? No sé si vamos, sin embargo, si pasamos al cliente 300, él tiene puesto que es recibo, ¿vale? El recibo está definido como un tratamiento no bancario, ¿vale? Porque nosotros vamos con un recibo al cobrador, le damos el recibo y el cobrador va y gestiona el cobro. Bien. Luego tenemos el control de fechas, donde vamos a indicar cuál es la fecha de la factura, cuál es la fecha del vencimiento y cuál es la fecha en la que se recibe el pagaré. Cuando nosotros recibimos el pagaré, lo registramos, de tal manera que el programa sepamos si está un pagaré pendiente de recibir del cliente o si directamente ya está recibido y lo que está es pendiente de cobrar. Luego tiene la parte de los importes, el nominal, el porcentaje y el recargo y el financiero y postdatados. Todo esto viene a darse o viene a modificarse en el momento que nos genera un impagado. Lo que está pendiente, total pendiente, o sea, el vencimiento total y lo que queda pendiente y lo que afecta al riesgo, ¿vale? Ese cliente tiene un riesgo consumido por este pagaré, por este recibo de 2016,92. Bueno, luego aquí tienen los datos del tratamiento no bancario, es decir, cuando nosotros lo cobramos, el tratamiento no bancario, pues nos dice quién es el agente que lo ha cobrado, el agente comercial del cliente, cuánto importe ha sido el último cobro y cuánto importe lleva acumulado cobrado, la fecha del riesgo del cobro y la fecha del último cobro. Y luego la parte del tratamiento bancario. En el caso de que fuese tratamiento bancario, pues aquí vendrían todos esos datos. El dato de la cuenta y cuando nosotros generamos la remesa, aquí es donde se va a ir modificando toda esa información. Bien, si vemos ahora los giros, pues vemos que en la parte de tratamiento no bancario, o sea, en tratamiento bancario, pues nos pone su IBAN, la referencia a SEPA, en fin. Bien, desde esa ficha, desde esta cartera que nos ha generado el proceso de facturación, podemos acceder al cliente, ¿vale? A la ficha del cliente, como hemos visto antes, perfecto, a la factura. Pero bueno, una vez visto eso, vamos a pasar al proceso de cobro. Entonces, nosotros tenemos gestión comercial, gestión de carteras, este es el registro de cartera que hemos ido viendo. Luego también podemos sacar un extracto por clientes, por ejemplo, voy a sacar un extracto por cliente del cliente 100. Y entonces digo, todo lo que está pendiente.
todo, solo albaranes o solo carteras. Aquí voy a decirle si quiero sacar solo las carteras o solo los albaranes. Le damos a aceptar y por pantalla. Y aquí nos va a enseñar que ese cliente tiene todos estos albaranes pendientes de facturar, la situación, y todas estas carteras pendientes de cobrar, la situación real del cliente. Y eso sería lo que nosotros tenemos consumido de riesgo de ese cliente. Bien, como os estaba comentando, seguimos por el proceso de extracto pendiente de clientes, ¿vale? Este es el extracto de un cliente y este es el extracto de un cliente, los clientes desde hasta, ¿vale? Un tipo de selección que podemos sacar. Vamos a pasar por el tratamiento no bancario. El tratamiento no bancario se va a generar, ¿para qué? Para cuando nosotros recibimos un pagaré, también vamos a utilizar la entrada de cobros. Para cuando nosotros recibimos el cobro en la cuenta bancaria con una transferencia, también. Cuando nos viene un cliente y nos genera, nos paga un importe. Cuando todo esto lo vamos a hacer en la entrada de cobros por el tratamiento no bancario. Entramos en entrada de cobros, fecha del cobro. ¿Por qué dice fecha del cobro? Pues porque aquí lo que va a hacer es todo aquello que esté dentro de esas, lo que vayamos a meter ahora, se ha cobrado con esa fecha de cobro. Imagínate que lo que estamos haciendo ahora es un cuadre, o estamos haciendo un cuadre de la cuenta bancaria, ¿vale? Nos sacamos un extracto de la cuenta bancaria que estamos viendo estamos a lunes y lo que nos han ido ingresando el viernes, pues entonces lo hacemos con fecha del viernes, pues podríamos poner una fecha anterior. Entonces todos los cobros que vamos a introducir a partir de ahora serán con esa fecha. Como veis aquí en la parte de arriba nos ha puesto cuál es la fecha. Bien, lo primero que nos pone es la fecha, la empresa, la caja que lo estamos haciendo. Aquí depende del usuario, también depende un poco de vosotros, de cómo lo tengáis estructurado. Normalmente en administración suele ser una caja distinta de la caja de mostrador, de tal manera que los cuadres sean más fáciles. Yo cuadro mi caja y el demostrador cuadra su caja. Entonces ponemos caja 10, por ejemplo, vendedor el 1. La fecha nos va a tomar la fecha que le hemos puesto y entonces le vamos a coger del cliente 10 y entonces nos va a sacar toda la cartera que está pendiente de ese cliente. Y aquí tenemos esa cartera. Entonces el cliente nos ha enviado un pagaré, por ejemplo, por el total de lo que nos debe en cartera, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es marcar esa cartera, esta cartera y esta cartera. Y el cliente nos ha enviado un pagaré de 3.091, perdón, de 3.274,87. Le damos a aceptar y entonces le ponemos documento de cobro, el 4. Fecha de vencimiento, pues la fecha de vencimiento que tengamos indicada. Aquí ponemos la fecha de vencimiento que el cliente nos ha enviado. Entonces le vamos a poner por fecha de vencimiento el 30 de abril del 2018. Y entonces nos va a decir, la fecha del pagaré supera la del vencimiento, la fecha de la factura del 29 del 10, fecha de vencimiento 29 del 11 y fecha de pagaré del 30 del 4. Esto es un aviso, ¿vale? Nos dice que el cliente tenía puesto o pactado una fecha de vencimiento del 29 del 11 que te está enviando un pagaré del 30 del 4. Bueno, pues oye, bienvenido sea el pagaré. Le damos a aceptar, si queremos continuar sí o no, le damos a aceptar, pero bueno, otra cosa que nos puede pasar, le voy a dar a cancelar, a salir, no lo voy a cobrar. El cliente nos puede enviar, puede pasar, si no pasa mejor, pero bueno, puede pasar que nos envía un cobro por menos importe de lo que estamos, de lo pendiente. Pero aún así queremos cancelarlo, porque claro, son 12,05, me queda pendiente de saldo 0,5, bien, pues lo que hago es este 5 lo marco y eso quiere decir que vamos a cancelar esta cartera también. Este importe nos los va a llevar cuando hagamos la contabilización a una cuenta de redondeo. Pero bueno, vamos a marcar este, ¿vale? Con lo cual ahora tenemos cobrado 12,05, cobrado, pendiente, cancelado, pendiente del 18, cobrado, bien. Bien, ahora es cuando podemos hacer esto. Entonces le decimos que lo vamos a recibir. Hemos recibido un pagaré, como estábamos comentando antes. ¿Con qué fecha? 30 del 4 del 2018. Fecha de pagaré, 30 del 4 del 2018. Decimos que sí y aceptamos. Y entonces nos dice que pagaré generado 35,16. Bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, si el cliente nos viene, estamos en
mostrador y queremos darle un justificante, podemos darle un justificante de lo que le hemos cobrado. Ese recibo se lo podríamos dar en cualquier momento. Y aquí nos va a detallar el concepto de que estamos haciendo el cobro. Lo podríamos imprimir en cualquier momento. Bien, ahora vamos a volver a irnos a ver un extracto de cartera de ese cliente, extracto por clientes, por ejemplo. Vamos a coger el cliente 10. Todo lo que está pendiente, pantalla. Bien, como veis que tenemos pendiente, pues tenemos un albarán, por un lado, que además que es un albarán de abono, y por el otro lado tenemos pendiente de cobrar un pagaré. Ya no tenemos los 3 recibos que teníamos ahí por un total de X, sino que tenemos un pagaré y aquí nos dice cuántos días lleva, cuántos días quedan para hacer el cobro de ese pagaré. Nosotros ahora, en este momento, si sacásemos una previsión de vencimientos, que es lo que creo que vosotros deberíais de ir sacando, para ir teniendo en cuenta qué es lo que vamos a cobrar. Bien, previsiones de vencimiento, por ejemplo. Este es el informe. Previsión por fecha, cheques y pagaré por cliente por fecha de vencimiento. Fechas de vencimiento, todo lo que tenga pendiente de cobrar. Esto se nos va a ir demasiado. Vamos a poner aquí fecha de vencimiento de enero. Le damos a aceptar. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos los filtros de selección donde podemos decir pues todos los clientes desde hasta, actividades, agente de cliente, cobrador, zona de cliente, la póliza aseguradora también podríamos filtrar por ahí, las fechas de vencimiento que estamos filtrando, las series que queremos que entren dentro del filtro. Entonces es importante que voy a poner el pagaré porque mira, por ejemplo, aquí no entrarían dentro del pagaré. ¿Vale? Aquí le voy a marcar todo. Y en la parte de abajo compruebo que está todo marcado también. Y luego tenemos en la parte de características si queremos todos o solo los de tratamiento bancario o los de tratamiento no bancario. Situación del efecto, pues si está pendiente de cobrar o pendientes de remesar. En fin, le vamos a dar a aceptar. Selecciona la descripción a mostrar. Pues aquí ya puedo mostrar, pues quiero saber cuál es el documento de cobro, la forma de pago, no listar, en fin, son filtros y opciones que podemos hacer que se muestren o no en el informe que vamos a sacar. Le damos a aceptar y vamos a dar por pantalla. Bien. Aquí, ¿qué vemos? Pues vemos que el vencimiento, esto está ordenado por fecha de vencimiento, el 20 del 1, el 20 del 3, el 31 del 3, el 30 del 4. Como veis, todos estos son recibos que están pendientes de cobrar, que luego serán giros negociables, como estamos viendo aquí. Aquí tenemos recibos y aquí en la parte del día 30 de abril tenemos un vencimiento que es la serie 35. Es decir, que si pusiese, es un pagaré, pero que ya no está pendiente de recibir, está recibido, pendiente de cobrar. Y aquí iríamos viendo, esa sería la previsión de vencimientos que yo utilizaría para saber cuál es la situación por parte de pendiente de cobro. Esto luego también veremos que tenemos un informe muy parecido en la parte de ventas, en la parte de pagos, perdón. Bien, desea hacer otra selección, le decimos que no. Bien, importante. Bueno, como sabéis, dentro de gestión comercial, gestión de carteras, está el registro de carteras, que es lo que hemos estado viendo, los extractos de un cliente para saber la situación concreta de un cliente, y luego está el tratamiento no bancario, que es la que estamos viendo, para tener su previsión de vencimientos, que podríamos verlo aquí. Al final, la previsión de vencimientos, tanto bancaria o no bancaria, al final es un informe, que dependiendo de lo que pongamos en la segunda pestaña, características, pues serán de tratamiento bancario, no bancario o todos, como es en este caso. En ambos listados, tanto en el tratamiento no bancario como en el bancario, podemos ver la previsión de vencimientos. En el mismo, como estamos viendo en la no bancaria, también podemos pasar por la pestaña características y decir, tipo de tratamiento, todos. Vale. Bien, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho recibir un pagaré. Hemos recibido un pagaré y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a gestionar el cobro de todos los recibos que tenemos pendientes que nos ha enviado el banco por transferencia, por ejemplo. Aquí tenemos cartera, marcamos le damos a aceptar y entonces aquí nos dice documento de cobro. Si nosotros le generamos un pagaré, el programa automáticamente nos va a generar un nuevo recibo de la serie 35, como hemos visto, ¿vale? Pero nosotros ahora lo que vamos a hacer es decirle que esto es, pues por aquí tendríamos que tener una transferencia, pero bueno, aquí, transferencia Banesto, por ejemplo. Transferencia Banesto, no pone fecha de vencimiento ni nada, ¿desea imprimir justificante? No. Siguiente recibo, ¿vale? Nosotros los recibos los podemos hacer por cliente, la búsqueda de los recibos que están pendientes los podemos hacer por cliente, o por supuesto
lo podemos hacer por documento. Es decir, vamos a echar un vistacillo, vamos a coger el 50 y vamos a tomarnos nota de un recibo, ¿vale? Que es el 0.53836. Bien, pues si nosotros ahora le decimos otra selección, ¿vale? En vez de coger cliente, cogemos documento, le decimos del vencimiento de la serie 0, número 53836, vencimiento 1. Ese recibo lo marcamos, ya automáticamente, en el momento que nosotros lo metemos individual, el programa nos lo marca, aceptar, y otra transferencia que hemos recibido por el Banesto. Y así iríamos haciendo los cobros o generando los cobros del extracto del banco que nos han ido pasando. Ese imprimir justificante, le decimos que no, y así iríamos haciendo todos los cobros que hemos recibido por el Banesto, vía transferencia. Que nos viene que nosotros tenemos un cobrador y ese cobrador se lleva el dinero, o sea, se lleva las facturas y va al cliente y se lo cobra. Pues exactamente igual. Dentro del tratamiento bancario tenemos la selección de remesas. Bien, como veis, al final es muy parecido al proceso de facturación. Nos va a salir una pantalla donde vamos a entrar y vamos a seleccionar en base a unos parámetros. Dentro de, vamos a decirle por qué banco lo vamos a emitir, la fecha, vale. Aquí pues podemos filtrar por aquellos recibos, oye, pues solo quiero sacar, quitamos todo, solo lo que sea giros, ¿vale? Porque voy a remesar los giros, independientemente de la serie que sea, el giro lo voy a remesar y luego pues quiero solo aquellos vencimientos que están marcados como que son de Caja Madrid. O normalmente aquí se pone todo, ¿vale? A no ser que nosotros hayamos definido en la ficha del cliente el banco por el que queremos trabajar y dependiendo del cliente, pues que vaya por un cobro por un sitio, que vaya el cobro por otro. Lo normal es que yo lo que necesito es enviar dinero a un banco o al otro, y entonces lo que hago es hacer una remesa por un banco o por el otro, independientemente de cómo tengamos definido el cliente. Bien, en la parte de aquí vemos que esto es la nueva normativa SEPA. Antes existían tres tipos de cuadernos, que es el cuaderno 19, que es el que vemos aquí estándar, el cuaderno 58 y el cuaderno 32, ¿vale? El cuaderno 32 lo iremos a ver ahora cuando vamos a hacer la emisión de la remesa de los pagarés, ¿vale? O de los pagarés o de los confirming. Bueno, luego estaba el cuaderno 19, que era el cobro, es decir, yo le envío al banco los recibos que quiero cobrar porque vencen más o menos inmediatamente. Y luego está el cuaderno 58, que es que se genera un cobro y que el banco me adelanta el dinero y que ya él luego lo cobra, ¿vale? Eso era como era antes, ¿vale? Ahora, después de sacar la nueva normativa SEPA para equipararnos a la Unión Europea, ha generado unos cuadernos, que es el cuaderno 1914, el cuaderno 1915, el cuaderno 1944. Bien, normalmente el banco suelen trabajar por el cuaderno 1914 Core, por eso está por defecto, y luego cuando ese recibo o esos recibos son financiados, se le marca a la hora de generar el fichero. Vamos a ir. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el tema de la remesa. Entonces aquí entramos todos aquellos clientes que su fecha de vencimiento sean, bueno, vamos a entrar del 30 del 4 del 2018 al 30 del 4 del 2018 para que no nos entre mucha. Le damos a añadir masiva y entonces todos aquellos recibos que cumplen estas condiciones entran dentro del proceso de remesa. ¿Vale? Entonces le damos a aceptar selección y aquí nos entran todos los recibos. Bien. A partir de aquí ya hay que seguir paso a paso este botón, ¿vale? Entonces aquí entra dentro de los recibos, aquí podemos decir, pues este no quiero que me entre, o este quiero que me entre, o este no quiero que me entre, o lo que sea, ¿vale? De aquí puedo ir a ver la factura, puedo ir a ver la cartera, puedo ir a ver la ficha del cliente. Y aquí puedo desmarcarlos todos, marcarlos todos, incluso borrar un registro. Bien, una vez que estamos dentro, actualización de remesas. Le damos actualización de remesas y nos dice la remesa se ha generado con el número 62. Muy bien. ¿Desea generar el fichero de remesas para la remesa con el número 62? Le decimos que sí. Aquí al final es seguir paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Bien. El cliente, el número de remesa, él ya automáticamente nos pone que es el 1914. Y entonces, si a lo mejor nosotros lo que estamos haciendo es adelantar o pidiendo que el banco nos adelante
el importe, lo que vamos a hacer es marcarlo como financiado. Como habéis visto, los recibos que estamos enviando son del 30 del 4, es decir, que nos tendrían que adelantar ahora el dinero un mes. Por eso le digo que es el core 19, o sea, 1914 core, y le marco que es financiado. Le damos a aceptar, porque todos estos parámetros ya nos los vienen dados de la selección. Y entonces aquí, si en el caso de que fuese tipo de cuaderno 19, si cada fecha su recibo o todos a fecha de cargo. Bien. Esto es un proceso, esto es una opción que nos daban antes los bancos, que ahora ya no nos la dan. Que es decir, yo cojo y le enviaba todos los recibos del mes y él ya me iba cobrando al cobro según la fecha de vencimiento que tenía el recibo, ¿vale? Pero normalmente ya los bancos esto no lo aceptan, con lo cual está en desuso. Le damos aquí a aceptar. ¿Desea procesar? Le decimos que sí. Datos bancarios del acreedor, incorrectos. BIC vacío, IBAN vacío. Vale. Atención, hay errores en la domiciliación de un efecto, debería estar el listado de comprobación y modificar la cartera. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros tenemos un error, este es el listado de comprobación, nos dice que por nuestra parte, ¿vale? O sea, el acreedor, que somos nosotros, tenemos un error en nuestra definición del banco. Pues por eso nos está diciendo, ¿enlazar con la edición de la remesa? Sí, vale, pues le damos a edición de remesas, ¿vale? Aquí al final hay que ir siguiendo siguiente, sí, siguiente, hasta que lleguemos al final. Esto que estamos viendo aquí es lo que antiguamente se enviaba al banco, ¿vale? Se le decía al banco, oye, pues mira, estos son los recibos que me tienes que cobrar, ¿no? No había una opción de envío telemático de la información. Entonces, si queremos contabilizarla, ¿vale? Actualizar la liquidación de remesas, eso es un... nosotros, como os digo, al final lo que vamos a tener que ir diciendo es sí, siguiente. Lo primero que hemos hecho ha sido seleccionarla. Después de seleccionarla hemos generado el fichero. Después de generar el fichero le hemos impreso. Ese documento sería el que nosotros nos guardaríamos si es que tuviésemos que guardarnos alguno como registro de lo que hemos enviado al banco a cobrar. Después hemos contabilizado. Y después de contabilizar nos dice que si queremos actualizar la liquidación de la remesa. Le decimos que sí. Bueno, esto lo que hace es, como mínimo, tenemos aquí lo que nos está explicando es que debe editar el listado, por lo menos por pantalla, para que actualice la liquidación de remesas, ¿vale? Esto es un informe que debemos aceptar, remesa número tal, por pantalla, como vemos, y aquí nos dice un poco, bueno, un resumen, un informe. Bien, este informe lo que pretendía era calcular cuáles iban a ser los gastos que nos generaba a nosotros el envío de la remesa. Pero esto es imposible de calcular porque cada uno de los bancos tiene unos parámetros, no hay alguno que tiene comisión mínima, hay alguno que tiene un importe mínimo, otros que van por número de recibos, otro que van por... Y al final ese tipo de combinación es muy difícil de llevar o de calcular, ¿vale? Entonces al final esto entra en desuso también. Entonces aquí vemos y al final, proceso finalizado. Bien, le voy a dar a salir de aquí del proceso de las remesas y vamos a entrar todo ese proceso que nosotros hemos ido viendo, que hemos dado a selección, luego actualizar, nos ha dicho que es la remesa número 62, luego le hemos dicho que nos genere el fichero, luego le hemos dicho que nos contabilice. Bien, todo ese proceso o todos esos procesos están enlazados automáticamente, como hemos visto, pero también podemos lanzarlos individualmente dentro de gestión de carteras, tratamiento bancario, gestión de remesas. Vemos que primero tenemos la selección. Después de la selección tenemos la actualización, que es cuando nos ha dicho el número de remesa que habíamos generado. Luego la generación del fichero. Es que a lo mejor, como hemos visto antes, cuando hemos ido a generar el fichero hemos tenido un problema porque el cliente no estaba bien, nuestra definición del banco no estaba bien. Entonces aquí podemos decirle, bueno, pues ahora que ya he repasado todos los datos de la remesa número 62, quiero que me generes el fichero otra vez, por el motivo que sea. Lo que es importante es que nos quede, que tengamos claro cuál sería el proceso de selección de remesas y cuáles serían las dos vertientes para hacer el cobro, ¿vale? Esas dos posibilidades es, por un lado, los cobros, ¿vale? Como hemos visto antes, efectivo, transferencias, recepción del pagaré, y por otro lado, los giros o las remesas. Lo que vamos a ver es el proceso de cuando a nosotros ya hemos generado los registros. Bien, si nosotros vamos a ver ahora del número de remesas 62, aquí tenemos los vencimientos que nosotros hemos cobrado, que eran esos 3 vencimientos que los hemos llevado a través del banco 1,
Hasta ahí estupendo. Y estos son los distintos vencimientos. Bien, pues el banco ahora nos comunica, bien, bueno, una breve explicación, que en la parte del tratamiento bancario, número de remesa, banco de remesa, fecha de remesa y fecha de riesgo. ¿Qué significa fecha de riesgo? Bueno, pues la fecha de riesgo, que no es en el documento de cobro y pago, perdón, es dentro de la entidad bancaria, ¿vale? Porque hay bancos que no lo pueden comunicar antes que otros, independientemente de si es un giro o no. Entonces, dentro de la entidad bancaria, vemos cuántos son días de aplazado. Es decir, que nosotros, después de hacer la remesa, a la fecha de vencimiento, ¿cuántos días le sumo para que tenga la fecha de riesgo? Como veis, esto ya lo, o sea, para que esté consumiendo el riesgo. Como veis, este cobro, o sea, digamos que este recibo nosotros ya lo hemos cobrado, ¿vale? Porque el banco nos ha adelantado el dinero vía cuaderno 19 financiado, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que el banco nos devuelve el dinero y nos dice que lo ha generado un impagado. Entonces, para eso tenemos este botón de aquí, que decimos, este cheque está remesado, nos da un aviso de que está remesado, muy bien. Automáticamente el programa te lo pone ya como impagado y te dice cuánto es el recargo que te va a generar. Luego, ¿qué vamos a hacer con ese importe de recargo? Dependerá de cómo tengamos definidos los asientos o los parámetros de contabilización. ¿Vale? Recargo, por ejemplo, 5 euros, pues nada, 5 euros, ¿vale? Nosotros, dentro de gestión de carteras, gestión comercial, gestión de carteras, tratamiento de impagados, contabilización de impagados, ¿vale? Aquí en los parámetros de contabilización de impagados es donde indicaremos cuál es el asiento contable que nos va a generar, ¿vale? Oye, pues los gastos los va a llevar a la cuenta del cliente, o los va a llevar a una cuenta del banco, o nos lo va a llevar a nuestra cuenta, ¿vale? Una subcuenta nuestra, una subcuenta fija del banco, en fin, serán las distintas opciones que podamos tener ahí. Bien, vamos a echar un vistacillo a ver cómo va esto. Bien, una vez hemos visto, hemos dado por impagados, hemos dado un impagado y entonces vamos a contabilizar los impagados. Cogemos fecha contable la de hoy, le damos a aceptar, desea ejecutar el proceso, le decimos que sí, contabilizados los 4 impagados que teníamos pendientes de contabilizar, que posiblemente fuesen anteriores. Bien, ¿qué es lo que es el proceso que generamos? Nosotros tenemos ahora un impagado del número de remesa 62. Tenemos este y ahora tenemos este impagado. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El procedimiento que normalmente se suele hacer es llamamos al cliente, oye, que esto nos ha generado un impagado. Y entonces el cliente pues me dice pues lo que sea, ¿no? Entonces, oye, pues que me lo vuelvas a pasar, que me lo vuelvas a... Ahora te voy a hacer una transferencia, ¿vale? Te lo vuelvo, ¿vale? El proceso que sea, con el que hayamos pactado con el cliente, ¿vale? Entonces aquí tenemos el botón de nueva negociación. Una vez que nosotros sabemos, porque para cobrar este recibo tenemos que ponerlo como nueva negociación. Este documento está remesado, realmente se renegociará el documento en cartera, decimos que sí, documento no existe y entonces aquí nos dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues vas a ponerme, me ha dicho que va a hacerme una transferencia por el Banesto, ¿vale? Pues le ponemos que es Banesto, le decimos que sí, como veis nos ha borrado toda esta información, ahora quedado ha registrado, no lo pasa a no bancario, ¿vale? Si nos dice que en realidad es un giro, pues bueno, pues entonces le modificamos, le decimos, no, es que es un giro, entonces el tratamiento bancario, ¿vale? Para que se vuelva a poder remesar, ¿vale? Tenemos que darle a nueva negociación, es decir, nosotros tenemos un giro, lo remesamos, si nos da un impagado lo marcamos como impagado, y si lo queremos volver a cobrar, le damos a nueva negociación. Bien, esa información que se nos ha ido generando, es importante saber que se va registrando todo aquí, en el histórico de movimientos, ¿vale? Si vamos al histórico de movimientos, veremos cómo el cliente, o sea, todo lo que hayamos ido haciendo con ese recibo se va a ir registrando. Primero se hace una remesa, en la remesa 62, banco 1, por ese importe. Luego genero un impagado de fecha 30 del 4, el usuario que lo genera. Luego cambio el tipo de impagado a no bancario, de bancario a no bancario, cambio el pendiente de 199 a 204 porque le he imputado los gastos.
cambio el tipo de documento del 8 al 92, ¿vale? Porque ya una vez que hemos hecho eso, luego le hemos dado a modificar, nos ha dicho, no, que es un giro, ¿vale? Pues entonces le damos a modificar, cambiamos el tipo de documento de 8 a 92, no, perdón, ese ha sido el primero, al generar el impagado. Y entonces todo esto lo vuelve a dejar todo pendiente. Cambiamos al documento 92, porque en la nueva negociación, que es lo que hemos hecho después, primero generamos el impagado, luego damos a nueva negociación y luego modificamos el documento de cobro, oye, porque en vez de transferencia ha dicho que elegiremos otra vez. Pues entonces volvemos a cambiar el documento de cobro y lo pasamos a giro, del 92 al 5. Y luego también el tipo de no bancario a bancario. Y ese sería el procedimiento de generar un impagado. Como hemos visto antes, también le damos a contabilizar para que eso se refleje todo en contabilidad. Es importante que lo reflejemos en contabilidad, pero tan importante reflejarlo en contabilidad como en gestión, que es de donde el programa va a ver, a controlar el riesgo que tiene consumido, las previsiones que tiene de tesorería. Entonces, es importante que lo hagamos desde gestión, aunque luego siempre lo reflejemos en contabilidad porque es necesario.